fallecerían. Pero el amor de Dios nos sostiene, nos da paz, nos da seguridad, tranquilidad. Amén. Quisiéramos ahora pedirles a los hermanos el tiempo de testimonio o de compartir una reflexión, lo que sea, pero quiero que usted pase aquí adelante y pueda compartirnos. Queremos enterarnos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Algo que el Señor les ha hablado, algún sueño, algo que han tenido, algo en el trabajo. Vamos a compartir en este momento de testimonio que tenemos es una oportunidad de estar aquí delante y poder testificar de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, yo solamente quiero darle gracias al Señor en esta tarde, agradecerle porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y es la verdad que somos pecadores, constantemente pecamos, su misericordia es tan grande que perdona y nos vuelve a dar oportunidades para que sigamos avanzando. Y hoy estaba en la casa y he sentido todo el día una sensación de que como que en cualquier momento me llaman para el trabajo. Es algo que lo sentía todo el día, he estado en eso, como que escuchaba el teléfono que me decían, Maximiliano, tal día empiezas a trabajar. Y yo sé que el Señor tiene el control de esta situación. En cualquier momento me van a llamar a trabajar, porque, no sé, yo durante todo este tiempo que he estado trabajando me he acostumbrado a estar en mi sitio de trabajo y cuando estás en la casa como que sientes que no se aburre estar allí. Y sé que podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar orando, pero también uno se acostumbra a estar en su trabajo. Pero yo estoy confiando y creyendo que en el Señor que ese trabajo viene para mí. Y quiero darle las gracias esta tarde al Señor y confiando y animándolos a todos los hermanos que de pronto todavía no tienen un trabajo, no tenemos un empleo. El Señor nos lo va a dar. Y animar a los hermanos que estemos aquí los días de oración, los días que tenemos que orar, que es un tiempo que podemos venir a este lugar y hablar con el Señor y sobre todo para estar orando por tantas necesidades que tenemos, necesidades de este país, necesidades de todo el mundo. Toda la gente tiene necesidad. Y eso es importante que nosotros como cristianos, como los que son líderes, orar porque el mundo, el país lo necesita. Nuestra gente que está en otros países, necesitan de nuestras oraciones. Así que en esta tarde, hermano, solo darle gracias al Señor y los animo a seguir, hermano, que el Señor tiene la victoria para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano Maximiliano. Que el Señor le fortalezca, le dé esa paz y esa seguridad, el tiempo de espera, el tiempo del Señor. Seguimos con este espacio del testimonios. A ver, queridos hermanos, hermanas. ¿Pastora? Sí. Bueno, hermanos, buenas noches, bendiciones a cada uno de mis hermanos. Pues, como decimos siempre, ¿no? Lo importante no es
pues contar solo las maravillas de Dios, sino pues darle las gracias por todo, ¿verdad? Darle gracias porque Él es el que cada día nos da la victoria en distintas situaciones, distintas áreas de nuestras vidas. Y hoy mismo, ¿no? Estoy dándole gracias al Señor porque empecé desde hoy, hasta hoy trabajé, tengo por delante 17 días de vacaciones y, y digo, pues ahora pues estos 17 días sé que cada día buscamos al Señor, pero yo creo que ahora lo tendría que hacer con más intensidad. Amén. Porque Dios nos da esos tiempos a cada uno. Dios nos da un tiempo para que nos acerquemos más a Él, que lo que no hemos experimentado, pues porque muchas veces es verdad que nuestro cuerpo también se cansa, muchas veces estamos agotados, a veces no tenemos esa fortaleza en nuestro cuerpo, pero dice la palabra de Dios que Él da fuerza al que no tiene ninguna, ¿verdad? Entonces, pues la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios tiene que hacerse vida en nosotros. Y muchas veces solamente es creer que Dios es el que nos da esa fortaleza, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo, los 17 días que voy a estar, le llamaré más al Señor que me llene, que me ayude a que pueda acercarme más a Él. Y más también así poder estar más cerca de los hermanos, que nos hace falta también que podamos estar cerca, que podamos quedar, tomar algo, poder conversar así entre la pastora con el pastor y los hermanos, ¿verdad? Es necesario porque eso nos hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pues vamos a estar en estos días, pues para estar en ese tiempo de comunión con Dios y más comunión con la iglesia. Amén. Y le doy gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios por ese descanso maravilloso que nuestra pastora necesita, un tiempo de sí mismo, ¿no? Que el Señor esté con ella. Bueno, seguimos con este espacio de los testimonios. ¿Alguien más? Levanta las manos. Mientras se preparan ustedes ahí donde están sentados para pasar aquí delante y poder testificar, también quiero agradecer al Señor por las oraciones por mi hermano que ha dado COVID positivo. No tiene síntomas, pero está aislado los 15 días, que tiene que cumplir la cuarentena. Y lo que sí está el pueblo de Abancay un poco atemorizados porque el virus se está proliferando, UCI está saturado, entonces está la gente de miedo y creo que han declarado una cuarentena de 28 días para ese lugar, para ese departamento, esa provincia, esa región. Así que se nota el miedo que tienen. Entonces vamos a estar orando para que el Señor esté controlando todo esto, porque ya están empezando a morirse personas de toda edad, ¿no? Hay 7 muertos y están asustados. Vamos a orar por Abancay, Perú, les ruego sus oraciones. También agradecer al Señor porque Dios ha estado guardando al papá de Alejandra. Ayer la llamamos a la mamá y dijo que ya está fuera de peligro, que está muy bien. Amén. Y gracias a Dios porque estamos clamando y tenemos que seguir clamando constantemente por todos los que necesitan de nuestras oraciones, hermanos. Amén. Y alguno tal vez ahora tienen una petición de oración, igual vamos a dejar nuestra petición de oración por alguien en especial que ustedes sepan. Bueno, ¿más testimonios? No hay. Vamos a entrar a la reflexión de la palabra de Dios y con nosotros nuestro hermano Moisés nos trae la reflexión.
Hola, hola, sí. Amén, que el Señor los bendiga. ¿Cuántos estamos contentos, agradecidos con el Señor? Amén. Amén. Siempre permanece fiel y yo creo que todos los días, yo creo que a cada minuto, a cada segundo tendríamos que agradecer la grandeza del Señor, amén, en cada una de nuestras vidas. Y bueno, hoy me toca compartir a mí la reflexión. Y podía leer, ¿no?, esta semana de un poco de eso, ¿no?, del amor de Dios. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Me gustaría que me acompañasen a Lucas 15. Lucas 15, desde el 11 vamos a leerlo. Lucas 15, desde el 11 vamos a comenzar a leerlo. Amén. Yo lo leeré en la versión del lenguaje actual, donde tiene un título donde él nos dice el Padre amoroso. Comienza diciendo, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no somos amorosos con la persona que está a nuestro lado, ¿no? Pero también algo que yo puedo darme cuenta, ¿no?, es que cuando esa persona que está a nuestro lado nos falla, ¿cuánto nos cuesta perdonar, no? Se nos hace difícil, ¿no? Muchas veces dar un perdón rápido, ¿no?, cuando esa persona nos falla, ¿no? Pero hay algo que nos enseña la palabra que es todo lo contrario, ¿no? Esa facilidad con el Señor, el que el Señor nos enseña a través del perdón y a través de todo de su amor. Y comienza diciendo, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es tu hermano que ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar.
Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él muy enojado le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Amén. Qué linda palabra, ¿no? Donde vemos reflejado el amor de Dios en cada uno de estos versículos, ¿no? Y desde un principio, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Que es un joven, ¿no? El cual le pide la herencia a su padre, ¿no? Y su padre lo que hace es repartir la herencia entre los dos hijos, ¿no? Y en los primeros versículos yo lo que podía entender, ¿no? Es que Dios nos entrega algo tan preciado, ¿no? En este caso estamos hablando de la heredad de estos jóvenes, ¿no? Y yo lo que podía entender eso, ¿no? Que de igual manera el Señor nos entrega a nosotros muchas veces cosas tan preciadas, dones, talentos a cada una de nuestras vidas, pero que muchas veces no sabemos cuidar, como pasó con este joven, ¿no? Y también habla, ¿no? De que este joven vendió y se fue lejos a otro país, ¿no? Y se dedicó a darse gusto malgastando, dice, ¿no? Y gastando todo el dinero, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que también, ¿no? Podemos verlo, ¿no? En la iglesia también pasa eso, que muchas veces malgastamos nuestro tiempo, malgastamos lo que el Señor nos ha dado por cosas vanas que nos ofrece el mundo, ¿no? Y yo lo podía entender de esa forma, ¿no? Que muchas veces el Señor nos da cosas especiales, nos da cosas únicas, pero no las sabemos apreciar, ¿no? Y lo podemos ver en nuestro día a día, ¿no? En la juventud muchas veces, nosotros conocemos un caso, un joven, ¿no? Que Vanessa lo conoce, que es un chaval que tiene una gran voz, y conoce de Dios, su familia es creyente, pero decide malgastar su talento en la música no cristiana, ¿no? Y yo cuando lo escuché cantando, yo decía, wow, ¿no? Este chaval se ve que es un chaval que promete, ¿no? En un futuro, ¿no? Como artista. Pero lo que me daba pena eso, ¿no? El contenido de la canción que él estaba cantando, ¿no? Y yo me podía dar cuenta, ¿no? Muchas veces cómo pasa eso, ¿no? Muchas veces en el pueblo de Dios, en la sociedad, ¿no? Que deciden despreciar lo que el Señor les ha dado, ¿no? Y yo lo podía entender de esa forma. Y cuando él dice que él se va lejos, ¿no? A otra ciudad, yo podía entender eso, ¿no? Cómo la gente muchas veces se aparta de Dios y dice que él decide irse, ¿no? Aparte de la presencia yo podía entenderlo así, ¿no? Que se alejaba de la presencia de su padre, ¿no? Y yo lo podía entender de esa forma, que muchas veces el pueblo de Dios decide eso, ¿no? El apartarse, y como consecuencia estamos apartando al Espíritu Santo de nuestras vidas, ¿no? Y ahora bien, ¿no? En el versículo 14 dice que ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. El joven empezó a pasar hambre. Ahora bien, ¿no? Cuando ya hay necesidad, cuando hay escasez, ahí es cuando empiezas muchas veces las preguntas, ¿no? Como pasa aquí con este joven. Ahí es cuando comenzamos a decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué yo, si soy tu hijo? Muchas veces comenzamos a cuestionarnos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el error está en nosotros, ¿no? Y
podía darme cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces el cristiano le cuesta hacer esa autocrítica de uno mismo, ¿no? De decir, papá, he fallado. Y como lo hizo el hijo pródigo, ¿no? En vez de decir, papá, he fallado, como se dice muchas veces, la embarré, ¿no? Lo fácil es decir, papá, sácame de esto, ¿no? Pero muchas veces decidimos tomar otro camino, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante aquí. Y también, ¿no? Como yo les comentaba la semana pasada, el Señor muchas veces también permite situaciones en nuestras vidas para ver en qué estamos errando, ¿no? Y nos hace ver cuáles son esos fallos que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y yo les contaba la semana pasada que me sentía preocupado por el tema del trabajo mío, ¿no? Y sin embargo, yo pude sacar de todo esto que el Señor me estaba dando a mí un toque de atención, diciéndome, tienes que buscarme más en oración, ¿no? Tienes que darme más tiempo del que tú me estás dando, ¿no? Y es como el Señor muchas veces permite que pasen cosas, pero para que nosotros crezcamos como hijos, ¿no? No para que nosotros nos quedemos igual, ¿no? Y lo que podía seguir entendiendo aquí en el versículo 15, donde dice, entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Cuando muchas veces nos vemos en necesidad, como carne, como humanos que somos, lo que hacemos normalmente es apresurarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo este joven? Él buscó la primera solución que tuvo, ¿no? El que buscar empleo de cualquier manera, ¿no? Lo primero que le salió, lo cogió, ¿no? Y eso muchas veces pasa con el pueblo cristiano, ¿no? Que también muchas veces por apresurarnos de un problema pequeño hacemos un problema más grande todavía, ¿no? ¿Y por qué nos pasa esto, no? Porque nosotros decidimos tomar nuestras propias decisiones. Y es donde metemos otra vez la pata, ¿no? Porque en vez de buscar primeramente al Señor, decidimos tomar nuestra decisión, nuestro propio entendimiento, a lo mejor puede parecernos que está bien, ¿no? Y ahí es cuando vemos lo que le está pasando a este joven, ¿no? Que cuando nosotros tomamos nuevamente una decisión por nuestra cuenta, es cuando otra vez vienen los problemas a nuestra vida, ¿no? Y aquí vemos cómo este joven es maltratado ¿cómo se puede decir? Porque él no tenía ese alimento, ¿no? Él era maltratado de cualquier forma. Él era ninguneado, no era valorado, es la palabra, ¿no? No era valorado como el hijo debería ser valorado, ¿no? Y yo me podía dar cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces también pasa en cada una de nuestras vidas, ¿no? Cuando tomamos decisiones que no corresponden al plan de Dios, ¿no? Es cuando nosotros a lo mejor, si cogemos a lo mejor un trabajo o tomamos una decisión de la cual a Dios no se agrada, es cuando vienen esos problemas a nuestras vidas, ¿no? A lo mejor tu jefe no te valora como debes de ser valorado, a lo mejor no aprecian tu trabajo, ¿no? Y yo me podía dar cuenta a través de estos versículos la semejanza no tiene con nuestras vidas muchas veces, ¿no? Y seguimos leyendo donde dice, por fin comprendió lo tonto que había sido, dice esta versión, ¿no? Y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aquí vemos cuando muchas veces ya hemos pasado lo malo, ¿no? Cuando ya hemos tomado la decisión, cuando ya hemos hecho lo incorrecto, es cuando ahí ya nos comenzamos a dar cuenta de que tenemos a alguien más importante al cual acudir, ¿no? Nuestro Padre. Y ahí nos damos
cuenta, no es verdad, yo tengo un padre que me lo da todo, como dice este joven, ¿no? Yo tengo un padre que a sus trabajadores no les falta el alimento, ¿no? Y ahí es cuando yo les decía lo de hacer de autocrítica de un cristiano, ¿no? Que muchas veces falta eso en un cristiano, el saber decir, Padre, yo estoy haciendo esto mal, y mencionarlo sin ningún temor, ¿no? Sino que, ¿qué pasa muchas veces con el cristiano? Que muchas veces hay como ese temor, y comenzamos a creer nuestra propia mentira, ¿no? Y pensamos a creernos que estamos bien delante de Dios. Y yo me podía dar cuenta de esto, ¿no? El muchas veces saber cómo nos encontramos, cómo está nuestra situación delante de Dios, ¿no? Saber reconocer que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, ¿no? Y en el versículo 18 dice, volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. No, aquí vemos que a pesar del grave error que había cometido este hombre, ¿no? Es que él reconoció su pecado, reconoció su falta, y lo que podía yo entender, ¿no? Es que a pesar de que haya algo que se esté haciendo mal, ¿no? Es saber reconocerlo a tiempo, como hizo este joven, ¿no? Y saber decir, papá, he fallado, pero haz tu voluntad ahora en mi vida, ¿no? Haz tú lo que tengas que hacer en mí y dame ese perdón que yo necesito, ¿no? Y acercarte sin ningún temor, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa también? Es que el enemigo nos está señalando, ¿no? Nos está diciendo en todo momento, tú has hecho esto mal, este pecado no tiene perdón, ¿no? Y yo lo que podía entender era eso, ¿no? El acercarnos rápidamente al Señor, ¿no? Y más adelante nos dice, entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre. Amén. Y dice que lleno de amor lo recibió con abrazos y besos, nos dice. Amén. Y lo que yo podía entender, ¿no? Y ver, ¿no? Es que el enemigo nos señala, pero Dios nos extiende sus brazos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, el Señor, su gracia es más grande que todo pecado que pueda haber en la tierra, ¿no? El Señor nos dice que Él permanece fiel, que Él permanece con sus brazos abiertos, y el Señor solo ve en nosotros un corazón arrepentido, que nosotros pidamos un perdón genuino delante de Él, amén. Y me podía, cuando leía este versículo, ¿no? Me podía llenar de gozo y de alegría, ¿no? Y incluso me daba como, no sé, podía sentir a lo mejor la presencia de Dios, ¿no? Porque es muy bonito este versículo donde dice, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, ¿no? Pero dice que el muchacho, antes de que terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístalo, pongan un anillo y también sandalias, maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, ¿no? Y me llenaba de gozo, ¿no? El ver el amor, Él quiere que seamos, ¿no? Él quiere algo mucho mejor de nosotros, ¿no? Él quiere que crecer cada vez
Y quiero ver eso. El pueblo orgulloso que se cree su propia mentira, ¿no? En decir yo estoy bien y no hace falta el perdón, ¿no? Y yo lo que podía ver eso, ¿no? Que el Señor derramó bendición sobre su hijo. Dice que nada más verlo llegar, su corazón se llenó de alegría y dice que lo abrazó y lo besó, ¿no? Y ahí podemos ver la grandeza del amor de Dios, ¿no? Y yo podía decir dentro de mí, Señor, yo quiero de ese amor que tú nos muestras aquí en tu palabra, ¿no? Es un amor incomprensible que muchas veces no tiene una magnitud para medir el amor de Dios, ¿no? Porque es inmenso, ¿no? Y a cuánto no nos ha pasado esto, ¿no? Que muchas veces, a pesar de no merecernos las bendiciones del Señor por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, a pesar de eso, el Señor sigue permaneciendo fiel con nosotros. ¿A cuánto de eso no nos ha pasado a nosotros? Amén. Y algo que yo me podía dar cuenta y decía, si Dios, aún nosotros no siendo fiel, nos bendice, ¿qué pasaría si nosotros lo buscásemos de continuo? Si nosotros en todo tiempo lo buscásemos, ¿no? Si estuviésemos persistiendo siempre en oración, siempre leyendo su palabra, Él derramaría el doble de bendiciones que Él ya nos está dando. Y versículo 25, donde dice, tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es tu hermano que ha vuelto sano y salvo. Y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Bueno, y algo que antes no he dicho, ¿no? Es también cuando su padre dice que maten al ternero más gordo, ¿no? Dice que le pongan sus vestiduras, que le pongan vestiduras nuevas y un anillo, ¿no? El Señor nos recibe con ese amor que Él solo nos puede dar. Y sobre todo lo que podemos ver a través de esos versículos, ¿no? Es que Él nos dice que nos da un corazón nuevo, nos da una vestidura nueva. Y ya solo queda en nosotros el que las volvamos a manchar, que nos volvamos a contaminar. Amén. Y seguía leyendo donde dice, entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que seguir a rogarle que entrara. Pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve tu hijo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una gran fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si hubiera sido perdido, pero lo hemos encontrado, ¿no? ¿Y qué pasa con la iglesia, no? Cuando muchas veces, como pasa con este hermano de este joven, ¿no? Vemos lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los hermanos. ¿Y qué pasa muchas veces con el cristiano, no? Entra en nosotros envidia, ese recelo muchas veces por lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Y como hoy, ¿no? No sé si ustedes
nuestro deseo, ¿no? Para las personas que nos rodean. El decir, Señor, sigue bendiciendo a esta persona y que no en nosotros entre esa envidia, ese recelo muchas veces porque a otra persona le esté yendo bien, ¿no? ¿Y qué le pasó al hermano, ¿no? Que comenzó a reclamarle al papá, ¿no? Que por qué hacía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero ahí podemos ver, ¿no? Que el amor de Dios es muy grande, ¿no? Y no todas las personas lo tienen. No todas las personas tienen ese alcance de poder entender las grandezas de Dios, ¿no? Y lo podemos ver en este joven, ¿no? Que a pesar de que estaba con su padre, dice que él nunca lo había desobedecido, pero a pesar de eso, no llegaba a entender todo el amor que tenía su padre hacia su hijo, ¿no? Y lo que podía ver era eso, ¿no? El que el Señor nos bendice y el Señor no nos dice en esta noche, claramente en este versículo 31 nos dice: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, nos dice el Señor en esta noche. No, el Señor solo nos está diciendo, pídeme que yo te daré. Solo el Señor nos pide que persistamos, que clamemos, que nos mantengamos firmes en la brecha, amén. Y el Señor dice que Él derramará bendiciones sobre cada una de nuestras vidas, amén. Y sobre todo, ¿no? El que no malgastemos nuestro tiempo como hizo en un principio el hijo pródigo, ¿no? Que malgastó su tiempo y todo lo hermoso que Dios le había dado, lo vendió, ¿no? Y muchas veces también no sabemos apreciar todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? A lo mejor en algo pequeñito el Señor nos está haciendo ver que Él ha derramado sus bendiciones, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos apreciarlo. O a través, a lo mejor, de nuestra familia, ¿no? También no sabemos a lo mejor apreciar lo que el Señor nos ha dado, nuestros hijos, nuestra esposa, ¿no? El hogar que nosotros tenemos, ¿no? Aprendamos a cuidarlo, aprendamos a saber entregárselo en las manos de Dios, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado, amén. Y a saber cuidar de esa heredad que Él nos ha dado, amén. Y por lo tanto, como hijos que somos suyos, tenemos ese derecho a pedir lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, amén. Que nosotros pidamos en oración y Él nos dará, ¿no? Y me gustaría acabar con un versículo que está en 2 de Samuel 23:5, que me recordó, cuando estaba leyendo esto, me acordé de ese versículo y me gustaría que alguien lo leyese. Amén. Pues lo leo yo. Dice: no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Me gustaría leérselo en esta versión para que lo vean, que está mucho más claro. 2 de Samuel 23:5. Escuchen. Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho, que durará para siempre, dice el Señor. Por eso mi familia siempre estará segura y Dios cumplirá todos mis deseos, dice la palabra de Dios. Y cuando yo leía esta historia de la Biblia, ¿no? Rápido me vino este versículo, ¿no? Porque el Señor ha hecho pacto con cada una de nuestras vidas y está en nosotros el guardarlo y que nuestras generaciones lo guarden también, amén. Y yo lo que podía entender era eso, ¿no? En cada uno de estos versículos y sobre todo el que el Señor muestra en cada una de nuestras vidas ese amor, amén. Y de esa misma manera el Señor quiere que nosotros mostremos ese amor para con los demás, amén. Y
Y esta es la palabra que el Señor me había mostrado, ¿no? Y me gustaría que nos pusiésemos en pie. Y que podamos adorar. Y qué mejor manera, amén, que agradecerle al Señor que dándole gracias, diciéndole cuán maravilloso eres tú, Señor, y acordarnos de cada una de sus grandezas.